quedamos mirando con Bad Bunny. Es que estaba buen Nos tema. quedamos ahí con el oído a ver si estaba agudo o no. Estaba agudo. Si te quieres divertir, quédate hasta las 16 horas. Vamos a estar acompañándolo acá en Multiverso. Les damos la bienvenida. ¿Qué tal? Obviamente, ¿Cómo a quienes están? están acompañándonos en esta tarde y que quizás nos van a ver en la retransmisión también. No olvidar. Y hoy, jornada de día jueves, con harto acontecer noticioso, Connie, y también con la expectativa. Yo estoy un poco ansioso, la verdad. Nervioso. ¿Nervioso? ¿Sí? Porque juega el Basket UDEC contra Leones. Va, Se ahí va a define estar ahí bueno. harto. ¿Va a estar usted, cierto? Sí, vamos a estar ahí, pero independiente le invitamos a la gente. Yo siempre trato de ir a todos los partidos que puedo, porque es entretenidísimo. Nuestro básquet nacional ha ido exponencialmente creciendo en cuanto al espectáculo, al show, Sí. a la calidad de juego, y hay que disfrutarlo. Tenemos la posibilidad de tener un buen deporte. Y mira, lo tenemos aquí ya en pantalla, el Instagram oficial. Recuerde que Basket UDEC tuvo un problema con su Instagram, por eso ahora es Basket Claro. UE, Basket UDEC. Ahí está entonces. Aprovechar ahí todo lo que se vive a las 20:30 horas, se adquieran sus tickets a través de ticketplus.cl, todo lo que se va a vivir esta jornada. Y tú señalabas, claro, cómo ha evolucionado en este último tiempo en el espectáculo. Recordar que la Casa del Deporte tuvo que ser renovada también para Sí. ciertos encuentros, entonces tiene también la última La tecnología, BCLA. modernidad, y además que es un espacio clásico de nuestra zona que quienes tienen este bichito obviamente ligado al deporte saben, los lugares ahí son privilegiados además, las distancias. Sí, es un recinto privilegiado también. El territorio de donde está ubicada la universidad, la cancha en sí, todo. Nos sirve después del trabajo, dar una vuelta, ir a la UDEC, está rico el Puedes día. hacer un picnic en la Agradable UDEC, temperatura. después te vas a la casa del deporte, te vas para la casa en la noche. No, es todo. transversal. Oye, Pero quizás, no solo eso. quizás comiendo uvitas. ¿Uvitas? O salmón, O un salmón. cevichito de salmón, Puede que son ser. productos que Chile exporta a Estados Unidos y es el tema del momento. Todo lo que se esperaba, estábamos todos expectantes a lo que se diera a conocer de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y ya lo sabemos, este 10% de aranceles que tenemos aquí las declaraciones a través de Twitter del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, el canciller, y que tenemos acá, como señaló el presidente Boric, los asuntos de política comercial se ven con una mirada de Estado. Hicimos una pausa para conversar con empresarios y parlamentarios sobre el anuncio de Estados Unidos. Chile continuará exportando y posicionando sus productos en los mercados del mundo, Mati. Sí, reacciones también desde otros lados del mundo, Connie. Por ejemplo, tenemos parte también de lo que lo vamos a estar viendo de lo que son los portales, pero le mostramos justamente este tema de lo que ha sido parte de las reacciones de nuestro país, pero hay mucha duda todavía, Connie. Es por esto que Sí. nos presenta la bbc.cl 4 claves para entender los aranceles recíprocos anunciados por Donald Trump para los productos que importa Estados Unidos desde el resto del mundo. Vamos entonces a revisar lo que nos dice la BBC en cuanto a estos 4 claves para entender qué es lo que está ocurriendo en este momento. Sí. Está en la noticia internacional. O sea, el anuncio, porque que se iban a aumentar los aranceles y todo viene ya hace bastante tiempo en relación a lo que busca aplicar estos impuestos para generar también un tema económico, potenciar el tema económico, que lo hemos hablado con diversos expertos, que esto no es algo nuevo que se genere en los países y finalmente hay muchas situaciones que ya no se utilizan como esto. Es una alternativa un poco anticuada, han indicado algunos especialistas. Sí, el primero es más que nada conocer cuáles son los porcentajes y los temas que ocurre, por ejemplo, y que lo vamos a estar detallando con nuestro país específicamente, pero qué ocurre con cada una de las entidades, la Unión Europea, Japón, Asia, etc. Rusia, que dejó también ahí varias Eso es lo controversias. primero, entender qué es lo que ocurre con los porcentajes. Ahora, ¿qué es lo que también sucede con América Latina? Los países afectados: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Solo 2 países figuran con aranceles superiores al mínimo: Nicaragua 18% y Venezuela con un 15%. Claro, el el resto... mínimo lo vamos a estar detallando también, 10%, Connie. Sí, también cómo han reaccionado los países afectados, parte de las aclaraciones que nos entrega la BBC, porque señalamos, hay países que tienen este porcentaje como base, otros que tienen aún más, pero hay incluso países que incluso
no tienen algunos porcentajes en esta lista que salió ya en las últimas horas. Sí, y ahí hay también qué es lo que ocurre a nivel general y cómo se está moviendo el tema político. Nosotros eso lo vamos a estar analizando más adelante. Por ahora le estamos mostrando cuál es la noticia de la jornada, claro, qué es lo que está reaccionando los medios de comunicación. Le invitamos obviamente a leer la bbc.cl, donde aquí está detalladamente qué es lo que está ocurriendo. Es una nota bastante extensa y ahí está el cuarto punto, cuáles son las consecuencias para el comercio mundial, que eso también lo queremos dejar aquí como tema para que usted lo vaya viendo, pero nosotros lo vamos a desarrollar próximamente, Connie, porque este tema hay que verlo, hay que comprenderlo con algún experto en este ámbito, así que lo vamos a estar desarrollando. Pero esto impacta también en diferentes ámbitos, Connie. Sí, en diversos ámbitos, porque claro, hay un tema económico y entendemos también lo que significa esto para las exportaciones finalmente de nuestro país, pero también hay un tema de relaciones internacionales, de cómo afectan las relaciones entre los países, las naciones, y sabiendo lo que se proyectaba cuando asume Trump nuevamente a la Casa Blanca, y es parte también de estos anuncios porque lo que ha generado gran controversia y que afecta directamente a México tiene relación, por ejemplo, con los autos que llegan a Estados Unidos. Sí, y ahí ya estamos empezando, y aquí tenemos una gráfica disponible para que ustedes también la vean. Nosotros le habíamos dicho en un comienzo que el tema de los porcentajes es algo que vamos a ir detallando. Justamente aquí lo tenemos. Anuncios globales realizados por aranceles globales anunciado por Trump. Y eso desde las 25% de los autos extranjeros. Eso en general es una medida que también aplica un poco distintos para, por ejemplo, el tema con China. Recordemos que China ha sido uno de los, en realidad Asia, el mercado asiático, la Unión Europea también ha sido de los más altos aranceles que ha puesto Donald Trump. Ahí está, mira, 20% para la Unión Europea. Sí, en relación a los vehículos que actualmente estaba leyendo algunos datitos, porque claro, esto empezó a implementarse desde las 00 horas y los vehículos hubo casi la mitad de los 16 millones de automóviles nuevos adquiridos en el 2024 provienen precisamente de México, Canadá, y que se suma este 25%, donde los vehículos actualmente están costando $50.000, o sea, 50 millones de pesos, un vehículo estándar en Estados Unidos, más este 25%. ¿Cómo afectaría también ahí a la ciudadanía? Ahí está, 34% China de arancel. Eso es lo que también ha golpeado, ha reaccionado al mercado chino. Y que se esperaba, obviamente, que fuera más para China. 26% India, donde se encuentra también la gira del presidente Boric, y precisamente estas giras permiten eso, generar nuevas alianzas comerciales, y es algo que también se esperaba por la cantidad de habitantes y lo que exportan. 24% de arancel para Japón. Tecnología. O sea, la tecnología estaría subiendo también en Estados Unidos. Oye, y ahí el detalle también, para que la gente lo sepa, estos son un valor añadido a los precios que hay, por si acaso. Queremos ir a la realidad nacional, porque nosotros tenemos un 10%, lo habíamos mencionado en un comienzo, que es el mínimo para los productos en generales, pero específicamente en el cobre, 0%. Y ahí también es algo positivo, podríamos decir, dentro de lo complicado que es, porque el tema del cobre, y aquí lo tenemos también, cuando revisamos lo otro positivo para Chile, que es el 0% también de arancel para la madera, es importante porque, por ejemplo, aproximadamente el 5% del total exportado va a Estados Unidos por parte de la madera. Es muy bajo. Pero en cambio en el cobre, el 40% del total exportado es a Estados Unidos. Hablamos entre 5.000 y 7.000 millones de pesos. Y esto también genera que, además de cerca del 30% del cobre final, porque recordemos que nosotros no vendemos el cobre refinado, claro, nosotros vendemos el cobre para refinar, es de producción chilena. El 30% del cobre total que exporta Estados Unidos es de producción chilena. O sea, sí, viene de producción chilena. O sea, hay un vínculo demasiado intrínsecamente relacionado, directamente relacionado con justamente lo que es la producción de cobre, no así la madera, pero también bienvenimos que al menos dos de nuestros mercados principales
puedan continuar con este... Que son los más grandes, o los Claro, que impactan más, porque también están los productos farmacéuticos relacionados también a esas medidas. Estamos viendo lo relacionado con los aranceles globales anunciados por Trump, y en nuestro país afecta el 10%. Exportamos uva, por ejemplo, y la fruta en gran medida en otros países. Sudáfrica se ve afectado con un 30%. Para hacer la comparación, porque también, por lo que estuvimos leyendo, lo que se mencionaba en la mañana es que, claro, esto también nos va a dar una ventaja comparativa con respecto a otros países. Porque, Claro. por ejemplo, Chile y Sudáfrica están en dos continentes distintos, pero son dos de los países que más uva exportan a Estados Unidos. Entonces eso Le va a también nos afectar genera, más. claro, nos da una ventaja para poder negociar con Estados Unidos. En el caso y de lo mismo Noruega, del salmón, claro. salmón 10% para Chile, para Noruega un 20%, y ver también las repercusiones. Estamos hablando que esto es hace menos de 24 horas, Sí, 24 horas sí. máximo. De esto, aún yo estaba viendo algunas de las redes sociales de las propias jefaturas, de ya sea relaciones exteriores o de los mismos presidentes o encargados de cada uno de los países. No ha habido mayor repercusión a través de las redes sociales, pero entendemos que sí lo que ha habido repercusiones es en la baja del dólar y en el alza del euro. Acá en nuestro país, ya lo habíamos mencionado, y específicamente acá como en nivel general acá, en este sector, no nos vamos a ver tan afectados, podríamos decir. Sí va a haber un golpe, eso hay que entenderlo, lo vamos a estar analizando, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí va a venir algo, va a venir un cambio, Sí. pero al menos vamos a poder mantener una economía estable. Hay No que es- adaptarse al cambio, no es vamos a tanto. tener que buscar alternativas, me imagino que eso va a ser Pero ya para el gobierno que venga, A mí me gusta o dejar ahí cimentado. la doble lectura también de esto, porque claro, entendemos Latinoamérica un 10% y uno dice, ¿y Argentina? No debiese El Salvador. estar exento de esto, El Salvador. Uno dice, ¿qué pasa con las medidas de Donald Trump? Finalmente es un apoyo, ¿no es un apoyo recíproco o pretende cambiar o esto? Estamos hablando que está afectando a gran parte del mundo estos aranceles, pero ¿qué pasa con sus aliados finalmente, que han sido abiertamente esto de conocimiento público? Es una medida, yo creo, proteccionista. Yo creo que Sí. lo hemos conversado también en diversos espacios. Que lo intentó hacer hace un tiempo atrás, lo hizo. De hecho, ni lo intentó, lo hizo en su primer mandato, pero ahora ya es radical. O sea, ahora era 25% de impuestos a China ahora, pero ahora son 37%. Y hay impuestos globales. O sea, ya trascendió la primera idea inicialmente, y yo creo que es una medida proteccionista, pero claro, ahí entramos al análisis un poquito más preciso de cómo se mueven las variables, de qué es lo que ocurre, por qué, por ejemplo, hay un análisis matemático que estaba leyendo también, que cómo se dieron estos aranceles para cada uno y para cada otro país. Entonces ahí hay un tema, pero hay mucho Connie, que hablar, porque esto afecta en lo económico, afecta en lo político, afecta en lo social. Y afectar los bolsillos de la ciudadanía, del ciudadano a pie, como se conoce. Vamos a ver otro de los portales de la Deutsche Welle, porque claro, señalamos que distintos países que nos vamos a ver afectados, nos estamos viendo afectados, pero hay países que, por ejemplo, no impone a Rusia los aranceles. Dentro de la lista no incluye a Rusia, no incluye a Cuba, pero sí a pequeños territorios no independientes y hasta archipiélago que está habitado por pingüinos. Ahí dentro de las curiosidades también que se genera con esta noticia, que me imagino que, claro, hay un análisis, como señalas tú, los porcentajes y todo, pero yo creo que hay algo que también es como ya. No sé cuál será el fin de esto, si va a cambiar o... Como que no tiene mucha lógica. Oye, qué bueno el titular de la Deutsche Welle, podemos verlo, mira, ahí ponen una foto de los pingüinos. Porque no está habitado por humanos. O sea, la explicación es que los aranceles son para los pingüinos. ¿Qué exportarán los pingüinos? No, se pasaron. Hielo, nieve. Pero claro, por eso te digo, ahí me genera un poco de cuestionamiento en relación a que dónde quedan esta estadística, dónde queda todos estos cruces de datos que ellos dicen haber hecho para dar estos aranceles. Si le ponen los impuestos, los aranceles a estos pingüinitos, que no hay humanos ahí, entonces como un poco curioso. ¿Cómo lo van a hacer los pingüinos? Sí, los pingüinos yo creo que van a dar un comunicado prontamente enojados Vamos por a esta estar medida. en Twitter, se van a Claro. manifestar en Twitter. No sé, Donald Trump también tiene sus cosas. Yo creo que también lo hace a propósito para generar esto. Mira, ahí está la nota también, las islas deshabitadas a las que Trump también ha puesto aranceles. Focas y pingüinos en un santuario natural patrimonio de la humanidad. Pero bueno. Mira, ese es el otro lado, ¿ah? El otro lado es también lo que queda
algunas cosas un poquito más entretenidas. De la curiosidad de estas ¿Cómo van a medidas? pagar los aranceles, los pingüinos y las focas? Yo creo que ese es digno de análisis también. Las foquitas quizás son sus pelotitas. Vamos a preguntarle a nuestros expertos en biología marina cómo lo hace un pingüino y una foca. Pero profe, barra más ratito, así que quiso. Mira, vamos a preguntar. Oye, queremos también analizar esto desde la parte de relaciones internacionales, la diplomacia política, también desde la economía. Pero Ginny Simon, analista internacional, académica acá de nuestra Universidad de Concepción, nos explica también parte de esto. La decisión de poner tarifas a una serie de productos de una diversidad grande de países para desafiar y buscar generar mejores resultados para Estados Unidos es un desafío importante al sistema de acuerdos tácitos y formales entre los países sobre comercio exterior, especialmente con los países que tienen acuerdos de libre comercio como Chile, pero también Canadá y México. Es aún más grave en la situación de Canadá y México porque ellos tienen procesos productivos que tienen lugar en distintos países y ahora van a tener que enfrentar una serie de aranceles. De todas maneras, seguramente China va a surgir como uno de los garantes de comercio exterior hacia el futuro. Hay declaraciones también viendo el análisis internacional, más ligado a lo político de Ginny Simon. Le agradecemos obviamente también que nos entrega este mensaje, entendiendo que esto fue, insistimos, menos de 24 horas. Desde lo económico, Matías. Sí, también lo mencionamos. Esto tiene cultural, tiene sociopolítico todo, y económico por sobre todas las cosas. Yo creo que al menos ahora eso es lo que se está viendo con esta, por ejemplo, caída de la bolsa de valores a nivel mundial, y queremos pasar a revisar porque tenemos declaraciones justamente del economista Carlos Smith. Queremos pasar a verlo también para poder aprender qué es lo que está ocurriendo. La noticia que tuvimos ayer respecto a los aranceles claramente viene a cambiar de cómo se va a distribuir, ¿no es cierto?, y cómo va a funcionar la economía en los próximos semanas, meses y eventualmente años. Finalmente hay un cambio importante a nivel estructural desde el punto de vista de poder pasar, por ejemplo, por arriba de tratados comerciales, de acuerdos comerciales entre los países, mediante leyes, ¿no es cierto?, que se superponen a esto y que claramente vienen desde una potencia mundial, porque Estados Unidos sigue siendo una economía, ¿no es cierto?, la economía que lleva el carro hacia adelante en el mundo, y claro, tiene ese poder para poder decir, bueno, vamos a colocar aranceles y sin ninguna justificación económica. Yo creo que eso es lo más peligroso porque finalmente, y lo que genera más incertidumbre, porque finalmente no hay razones técnicas en muchos casos del por qué poner un arancel. Particularmente en Chile, en el cuadro que todos vimos ayer, dice que nosotros ponemos un 10% de arancel a los productos de Estados Unidos, por lo tanto ellos recíprocamente ponen un 10%, pero eso está lejos de ser verdad. Nosotros prácticamente el arancel a Estados Unidos es cero de los productos que entran. Sin embargo, él valora, ¿no es cierto?, el gobierno de Trump valora lo que él considera algunas prácticas o barreras pararancelarias, que son, por ejemplo, el tema de la piratería, de la propiedad intelectual, ¿no es cierto?, del daño que se le hace con distintas políticas o leyes a capitales norteamericanos, y ese tipo de cosas lo valora arbitrariamente en un 10% y por lo tanto nos vemos afectados. Ahora, la buena noticia por ahora es que la madera y algún otro artículo, además del cobre, estarían sin aranceles, pero eso tampoco sabemos si eso va a cambiar. Pueden haber noticias que sea una tasa menor o que eventualmente se mantengan que no tienen aranceles. Y eso representa un poco más del 40% de las exportaciones de Chile a Estados Unidos. 185 países que se han visto afectados con esta medida, y lo que señala Carlos Smith, yo me quedo con eso, la incertidumbre finalmente, porque es algo que, claro, repercute en el corto, mediano y largo plazo. Si bien hay novedades también, por ejemplo, del lado oriental, del bloque asiático, China, Japón y Corea del Sur, que responderán juntos a los aranceles de Trump. Es yo creo que una medida razonable. Veamos qué pasa también en Latinoamérica, veamos qué pasa con la Unión Europea, cómo se va generando también este tipo de alianzas, buscando llegar a un consenso finalmente, si es que se puede llegar a uno.
¿Y qué es lo que va a cambiar? Yo creo que eso es el tema, porque venimos de tratados de libre comercio, sí, venimos de negociaciones entre países, de estos mercados abiertos, y que uno de los principales promovedores de estos mercados abiertos y de estos tratados de libre comercio sea quien se cierra. Eso también es un poquito digno de análisis, vamos a dejarlo ahí. Y sobre todo, ahí lo escuchamos, lo dijiste tú también, Connie, lo que va a generar a corto y largo, mediano y largo plazo. Yo creo que eso es lo que vamos a empezar a ver desde ahora en adelante. Con el paso de los días, con el paso de las semanas, vamos a empezar a ver cómo fluctúan las variables también y cómo va a estabilizarse y qué medidas van a tomar ciertos países para lograr estabilizar cada una de sus economías. ¿Puede ser una oportunidad para Chile? Puede ser una oportunidad para Chile, puede ser una oportunidad para Chile. Ojalá así sea, yo lo prefiero verlo así. Por el momento, ojalá así sea, ojalá que esto pueda ser una oportunidad para nuestro país de poder posicionarnos también en nuevos mercados. Sí, considerando que los últimos años ha aumentado en promedio un 6,2%, todo lo relacionado entre el aumento en relación comercial de Chile y Estados Unidos, pasando desde el año 2019 de los 23.279 millones a los 31.517 millones para el 2024. Ver qué pasa, vamos a estar analizándolo de diversas materias, como lo veíamos ahí con especialistas, desde lo económico, relaciones internacionales, también en un contexto histórico, ¿por qué no? Quizás esto marca un antes y un después también en la historia internacional, y de historia es lo que queremos hablar a continuación, todo lo que hay acá en nuestra zona. Si dejamos a Estados Unidos, dejamos a todo lo que está pasando en el norte de América para venir a nuestro país y particularmente a nuestra zona, pero nuestra zona hace 100 años atrás. Y para conversar acerca de aquello, nosotros se lo habíamos dicho la pasada semana, vamos a continuar con estos ciclos históricos en nuestro programa Multiversos, y estamos con Laura Benedetti, doctora en Historia, docente de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Bienvenida. Y en esta oportunidad hablar en relación a la educación, la evolución que ha tenido la educación y en el contexto en el siglo pasado, donde entendemos que no era obligatorio como lo es ahora. Había muchas más diferencias de las que podemos ver ahora o no. Queremos también ir aclarando eso y cómo ha sido estos cambios también en la educación básica, media, pero también en la universitaria, porque en 1919 cuando llega ahí este grupo de vecinos y se genera también todo con la Universidad de Concepción. Bien, bueno, la Universidad de Concepción viene a ser la expresión máxima de la organización ciudadana intelectual que busca dotar a una universidad fuera de Santiago, y esa es como su especial singularidad. Y es interesante ver cómo la universidad también es la expresión de las instituciones educativas, sobre todo de los liceos, que surgen durante el siglo XIX. Del liceo de hombres, del liceo de niñas, que después se llama liceo fiscal, recién en 1903, y por lo tanto es un espacio para que estos hombres y mujeres continúen sus estudios universitarios. Y también hay que decirlo, la universidad crea carreras que tienen un sello absolutamente femeninas desde su inicio, como por ejemplo pedagogía en inglés, química y farmacia, dentística también, odontología, también se piensa como un espacio para las mujeres. No así química industrial, que es para los varones. Por lo tanto, la universidad no se concibe sin saber qué pasaba con la educación secundaria en nuestra zona. Y en general, en ese tiempo también había una influencia muy grande y ahí todavía no existía una separación tan clara entre iglesia y Estado. ¿Y también había una influencia ahí en la educación de acá, o cómo se desarrollaba? Lo que pasa es que, y este es un trabajo interesante y aprovecho de promocionarlo, que está trabajando para el eje Valparaíso-Santiago, la historiadora Priscila Muena, y yo hace unos años me sumé como a este desafío. Y es que la educación masculina nunca fue un campo de tensión ideológico. La que sí va a ser un campo de tensión va a ser la educación femenina. Porque en Concepción la educación masculina tempranamente se concibe como laica. Pensemos en el Instituto Literario. No obstante, la presencia de la clase de religión va a estar
muy evidente y que también va a marcar esos cambios en materia de un Estado que se va laicizando. En cambio, la educación femenina, sobre todo secundaria, va a ser el campo de lucha entre la Iglesia y el Estado. De hecho, los primeros establecimientos educacionales secundarios que se crean en Concepción son de congregaciones religiosas. El Sagrado Corazón, Inmaculada Concepción, y después entonces va a venir la reacción de vecinos destacados y vinculados también al mundo laico, liberal laico, como el propio Lorenzo Arenas, que van a empujar y a crear este liceo de niñas. El liceo de niñas es la expresión entonces de esa lucha ideológica. Y esa lucha ideológica también la vamos a observar en la discusión de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, que celebró sus 100 años en plena pandemia, en el 2020. Entonces ahí vamos a observar cómo la educación es un campo de batalla y cómo la escuela, yo siempre digo, es un espacio de microanálisis de lo que ocurre en la sociedad, de los problemas que hay en la sociedad, de los desafíos de la ciencia y del Estado. Porque una sociedad que se estaba modernizando, que se estaba cambiando del campo a la ciudad, porque igual hay que pensar que en esos años no era, no sé, pues uno pasaba el furgón en los distintos sectores, barrios urbanizados para llevarlos al colegio. En muchos casos iban durante la época del año a vivir en los establecimientos educacionales. ¿Cómo era ese contexto también de la diferencia de clases sociales de una u otra manera? Pensando lo público, lo particular, lo privado, lo estatal. Bueno, tenemos que pensar que en sí las escuelas que se crean, la escuela pública en Chile también está altamente segmentada, porque hay escuelas superiores, escuelas elementales, escuelas de hombres, escuelas de mujeres, escuelas mixtas. Y en Concepción, durante la segunda mitad del siglo XIX, se va a ver un mayor número de escuelas, que si bien pareciera ser que las mujeres no van tempranamente a la escuela, los censos nos dicen tempranamente que las niñas son las que más van a la escuela. Y que a los hombres se les va a mandar a la escuela en 1914, casi como una forma de castigo, cuando la municipalidad dice, no, hay muchos niños en la calle, entonces tienen que matricular. Entonces hay una suerte de inspección municipal para que estos niños matriculen en las escuelas. Y el liceo en realidad es una expresión también de una segregación social, porque los liceos surgen para formar ciudadanos y luego para formar buenas madres para la República, hay que decirlo. Y por lo tanto también es un segmento privilegiado el que va. Y los únicos que hacen un análisis distinto, y aquí hay un guiño, ¿cierto?, también a rescatar nuestra historia institucional, van a ser los estudiantes de la Universidad de Concepción, que en los años 30, en plena crisis, van a crear el primer liceo nocturno mixto, porque se dan cuenta, y Amanda Labarca sí también lo hace en algunos análisis, de que el liceo va segregando, que pueden entrar 100, pero finalizan o ingresan 20. Claro, la Entonces, decepción y todo los lo que... primeros que se van a hacer cargo van a ser los universitarios, tanto en Santiago y la Federación de Estudiantes de la Universidad con su primer liceo nocturno. ¿Y qué es lo que ocurre justamente con esta deserción escolar y lo que es parte de la ley de instrucción de primaria obligatoria que entra en vigencia más o menos en 1920? Y que justamente da busca el acceso y que la gente vaya a estas escuelas, considerando y en particular con el tema de las escuelas rurales. O sea, estamos hablando hace 100 años atrás, también había un tema con respecto a la formación de los mismos profesores, de las mismas profesoras que en muchas escuelas rurales no tenían formación. Entonces, ¿cómo también se desarrolló considerando el contexto regional también ahí, que acá todavía hay una fuerte, existe, va a haber toda la vida en este sector de nuestro país, una muy fuerte involucración con el territorio por parte del mundo mapuche? Y sobre todo, bueno, en ese momento donde la ruralidad era mucho más grande. Bueno, ahí debemos pensar que los profesores se forman en las escuelas normales. Y al menos los casos que yo he estudiado más son las escuelas normales femeninas, que son las hijas amadas de la patria, porque ellas encarnan este ideal de la patria de civilizar. Y el mundo rural, de alguna manera, va a ser el gran olvidado de los avances de la institucionalidad, porque la ley de instrucción primaria está pensada en el mundo urbano. En el mundo rural, dependiendo de la zona, hay un latifundio fuerte, pueden haber escuelas o no,
y también las condiciones de vida de los profesoras y profesores rurales son muy precarias. Por lo tanto, en la segunda mitad del siglo XX comienza entonces a desarrollarse con mayor fuerza los establecimientos rurales. Eso explica por qué, por ejemplo, nuestros liceos emblemáticos en Concepción tenían internados, porque los internados eran los encargados de acoger a los y las estudiantes que provenían de zonas rurales, donde no había posibilidad de continuar estudios secundarios. Pensando en eso mismo, en los internados y lo que se va formando con estos estudiantes, porque señalábamos, claro, se crea la Universidad de Concepción buscando también aprovechar y descentralizar, pero el rol que se cumple también desde el Biobío hacia el sur de nuestro país, considerando que empieza a correr la voz, no solamente lo que estaban aquí cerca, sino de otras regiones, cómo se va generando también esa construcción a lo que tenemos actualmente, que es ciudad universitaria. La UDEC da ese puntapié, pero hay luego más universidades, institutos de educación superior, todo lo que se va generando también en el ámbito universitario. ¿Cómo son estas bases finalmente para generar lo que tenemos actualmente en el 2025? Bueno, tenemos que pensar que la universidad, y va a ser como propaganda, es la Universidad del Sur de Chile, así se concibe. Si bien el movimiento surge en la ciudad, es apoyado por localidades quienes hacen colectas, quienes donan dinero para echar a andar este proyecto. Por lo tanto, va a ser el gran referente. Fuera de la universidad lo que vamos a tener son escuelas de preceptores, las escuelas normales, ANGOL, por ejemplo, que va a cumplir un rol clave no solamente en la formación de profesores, sino también en este proyecto de civilizar un territorio que está recientemente incorporado al Estado. Claro, a mí me queda, disculpe, esta duda porque ahora tenemos, no sé, nosotros hicimos la PCU, la prueba de aptitud académica, cómo ha ido evolucionando también la selección para la universidad, pero considerando también esa diferencia que existía, como señalaba Mati, de la ciudad a lo rural, ¿cómo era esta selección también para poder dar paso a esto? ¿Cómo era una especie de nivelación finalmente? Porque entendemos que siempre va a ser un poco más distinto lo que va a pasar en la ciudad, en el campo, y de acuerdo también a cada una de las reglas, pensando que no estaba esta obligatoriedad o esta línea que tenemos que se rige actualmente. Bueno, estaban los exámenes de bachillerato y por eso el sistema era altamente segregado. Y aquí también hay un aspecto que es interesante. Los establecimientos masculinos y femeninos no van a tener los mismos planes de estudio. Ya, recién desde 1915. Tú decías, las mujeres se criaban para ser buenas madres, el hombre. De hecho, no habían profesoras de ciencias. Los profesores quienes hacían ciencia, por ejemplo, en el Liceo Fiscal, eran los del Liceo de Hombres, porque no habían. Entonces ahí hay un aspecto que es bien interesante. Y por lo tanto, los exámenes de bachillerato van a ser el filtro de esta selección, de esta verdadera élite intelectual y cultural, que de alguna manera, y vuelvo con el tema, el liceo nocturno mixto, que recibe apoyo institucional de la federación, de los centros de estudiantes de las carreras que existen, van a buscar un poco equiparar esa segregación, porque ellos se van a dar cuenta que hay muchos hombres y mujeres que ingresan a los liceos, pero que después, por cuestiones económicas, no pueden seguir. Y va a ser tal el éxito de esta institución que incluso van a dar cursos de nivelación en los veranos para estudiantes de otros establecimientos educacionales. Hemos hablado un poco del tema del mundo femenino, también del tema del mundo mapuche, el mundo rural, pero también hubo como una fuerte migración por parte de algunos extranjeros, específicamente alemanes y de otros países también, que se dio justamente en esa época acá. ¿Cómo fue eso también? Bueno, hay que considerar que Chile es tierra de inmigrantes y por lo tanto las tendencias de migración, sobre todo europea, que se va a radicar en Concepción y en el Gran Concepción, rememorando el programa pasado, van a serlo bastante organizados para crear sus propios establecimientos educacionales. Está el Colegio Alemán, que es de finales del siglo XIX. Está un curso que se llama los cursos especiales, porque está destinado a los hijos de ingleses en Lota, y luego con otro proyecto educativo de la Iglesia Anglicana va a dar origen en 1942 al Colegio Inglés. Está Charles de Gaulle, en la Alianza Francesa. Por lo tanto, las comunidades van a ir
formando estos establecimientos. Está el Concepción College, que es bien interesante porque de alguna manera va a recibir a los hijos de familias extranjeros no católicos. Entonces también es un referente, y volvemos a esto de que la educación es un campo de tensión ideológica permanente en el contexto que estamos hablando. Y ahí mencionó Lota cómo también se involucró el tema de la enseñanza técnica, ya más obviamente avanzada, especialmente considerando el tema del carbón en el sector, sabiendo que se necesitaba justamente personas capacitadas para lo que era la industria en aquella época. El caso de Lota es el ejemplo típico de cómo el paternalismo industrial, como la intervención de la empresa, busca regular las actividades del subsole, un poco parafraseando ahí la obra literaria. Porque la compañía va a crear escuelas primarias, va a fomentar la educación secundaria técnica masculina, principalmente a través de un establecimiento industrial, pero tempranamente en estas escuelas primarias hay un vínculo con los roles que está establecido dentro de la sociedad minera. Por ejemplo, eso se observa en asignaturas como lo que nosotros hoy día llamaríamos educación tecnológica o tecnología técnico-manual. Sí. Está vinculadas al mundo del carbón, las premiaciones, la asistencia. En el caso de las niñas, por ejemplo, el ser buenas madres, entonces se les llevaba la gota de leche para que ayudaran con los baños, con las curaciones, la Cruz Roja. Pero sí, en el caso de Lota, específicamente la educación técnica es masculina. Y profundizando también en lo que pasa con la iglesia o con los colegios católicos, porque una que estudió en un colegio católico, yo por lo menos hasta tercero básico sí habían monjitas que me hacían clases. Y no en todas las asignaturas, pero sí en religión. Y claro, ese mito urbano no tan mito, más realidad que, oye, antes eran solo las monjas que hacían clases, particularmente los colegios católicos, obviamente. El impacto que generaba también en la sociedad, entendiendo que se veía como la iglesia y Estado, la división ocurre posteriormente, pero una sociedad bien conservadora finalmente, y en eso, bajo ese paraguas, cómo eran esos establecimientos, cómo era también lo que ocurría con la educación masculina, con la propia iglesia, y cómo se va separando, porque entendemos que actualmente tenemos colegios católicos, pero no son los colegios católicos que eran de esos años. Bueno, tenemos que pensar que en Chile la educación de las profesoras surge al amparo también de una congregación religiosa, que es el referente de la buena mujer, de lo que debe ser una mujer. Por lo tanto, el Sagrado Corazón, el Colegio del Sagrado Corazón, dependiente de la misma orden, por cierto, va a ser un referente de cómo debe ser la educación femenina. E incluso ellas se van a caracterizar por tener una organización muy superior a la educación masculina, ¿ya? Entonces, estas religiosas van a ser quienes encarnen el ideal de la formación, de la educación. Sin embargo, en el caso de la educación masculina, está la presencia del sacerdote, pero relegado a la clase de religión, porque van a ser los hombres de ciencia, los hombres de letras, los hombres de leyes, quienes formen a esos ciudadanos. Y en el caso de los otros establecimientos con carácter más laico que se crean en el siglo XIX, va a estar la presencia del sacerdote también, pero tempranamente se van a formar profesoras, ya sea al interior del establecimiento y también algunas provenientes del Instituto Pedagógico. Y en las propagandas de estos establecimientos se exalta mucho con el título de profesora en tal asignatura del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. ¿Y cómo se diferencia, por ejemplo, lo que ocurría acá en la región del Biobío con alguna ciudad aledaña, Temuco, por ejemplo, ya con Santiago, de hecho, el mismo Valparaíso que también habíamos mencionado anteriormente? ¿Cuáles eran las principales diferencias o cuáles eran las características del territorio? Bueno, nosotros lo que logramos rastrear con la profesora, con Priscila, fue que hay una línea que conduce a una relación muy estrecha entre las profesoras que están en Valparaíso y las que luego vienen a Concepción. Hay un flujo importante, casi todas ellas extranjeras, sobre todo durante el siglo XIX. Lo que sí debemos destacar es que en nuestra zona
la educación laica femenina parece ser una reacción a la influencia católica, un fenómeno opuesto al que ocurre en Valparaíso, donde se da el primer liceo fiscal a finales del siglo XIX versus los otros establecimientos que sobre todo van fundando las colonias extranjeras. Entonces hay un fenómeno aparte. El fenómeno con Santiago es totalmente distinto, porque Santiago es pionero y ahí están los establecimientos liderados, por ejemplo, por Isabel Lebrun, que es un referente. También la presencia del Estado es mucho más notoria en Santiago que en Concepción. Y el caso de Temuco, pensemos que Concepción era la frontera hasta la segunda mitad del siglo XIX, por lo tanto, allí la situación es mucho más tardía. Allí la presencia del Estado también va a ser más tardía. Y también están vinculados con esto de los fenómenos de la migración. Para ir finalizando y redondeando también el tema, Laura, todo lo que significó en esos momentos las divisiones más allá de la iglesia, también de lo territorial, rural, urbano, lo que se genera ya posteriormente, lo que tenemos en la actualidad, una malla curricular ya establecida, algo ya mucho más... Claramente hay diferencia entre lo público y lo privado, pero algo ya más estandarizado, lo que costó finalmente llegar a eso, la lucha también de la inserción femenina, de igual manera, lamentablemente seguimos viendo brechas en muchas carreras donde entran más hombres que mujeres y históricamente ha sido liderado por hombres, pero ese cambio que estamos teniendo en la actualidad y lo que significaron los cimientos de estos establecimientos educacionales en su momento. Bueno, tenemos que pensar que la igualdad de programas es de finales de la década del 10. Los programas, las escuelas, sobre todo los establecimientos privados, tenían que ser examinados frente a comisiones del Estado. Y ahí nuestra ciudad es muy rica en guardar parte de ese patrimonio, de esos exámenes, de las calificaciones, en la sala patrimonial del Liceo de Hombres de Concepción. Y paulatinamente nosotros vemos cómo este Estado que avanza, este Estado que también establece muchas reformas en los años 20, es un Estado que va estableciendo las bases de un sistema educativo que culmina democratizándose. Y la expresión de esa democratización es que no solamente tenemos 2 liceos, sino que en nuestra ciudad está el Liceo 2, el Liceo 4, se crean liceos en localidades más rurales, en la época como Hualqui, Chihuayante, Yumbel. Entonces ahí los cambios, entendiendo que el siglo XX es como el siglo de la democracia y de la justicia social, como era el nombre de una unidad y en historia, en la forma de educar, más allá del contenido, sino en la forma de que, no sé... La letra con sangre ya no entra. Claro, a eso me refiero, que cómo vamos evolucionando como sociedad y también eso se ve reflejado en cómo formamos a las futuras generaciones, finalmente, porque... uno entiende el cambio cultural, el cambio de, no sé, de conocimiento, el acceso a internet o todo lo que va, el mundo se va globalizando, me imagino que también repercute en esta materia. También todas las tendencias educativas nos enseñan cuáles son los cambios intelectuales y cuáles son los cambios culturales, económicos que se dan en la escuela. Es decir, ya no estamos pensando que solamente formamos obreros para una industria chilena en los años 30, 40. Sí. Estamos pensando en formar ciudadanos vinculados con los cambios tecnológicos, con los desafíos de la democracia, con las habilidades digitales, pero todo eso también es fruto de un proceso que es necesario rescatar. Doctora, le agradecemos por estar con nosotros en esta jornada, también por conversar un ratito en torno a justamente cómo era nuestra región, nuestro país hace 100 años atrás. Hay que rememorarlo también, hay que comprenderlo un poco, analizarlo para ver quizás cómo van a ser los próximos 100 años. Imagínense, después van a estar ahí en 100 años más diciendo cómo era hace 100 años, claro. Y van a estar otras personas. Sí. Yo siempre me cuestiono eso, ¿cómo nos van a cuestionar a nosotros? Sí, a nosotros, claro. Van a venir a ver este programa porque ahora tienen la posibilidad de que está disponible. Claro, así que, y justamente aquello, si usted quiere ver nuestro contenido, lo puede hacer
a través de nuestras multiplataformas Connie. Profe, nosotros nos queremos ir a hace 69 años atrás, sí. Un día como es, 69 años, porque nace para muchos un grande. Tenemos, a ver, ¿qué se escucha? A ver si para identificarlo inmediatamente. No, ya, pero con el video yo creo que lo identificamos. Está claro. ¿Te gusta, Miguel? ¿Le gusta? Por supuesto. ¿Tenemos ahí alguna canción? Un gusto heredado de mis primas mayores. Así que mi placer culpable. Yo creo que todos tenemos alguna canción. Morena mía. ¿Te gusta? No, a mí me gusta. ¿Y cómo un lobo? Mira, ya me A mí me gusta una más vieja. Muñeco de trapo. ¿Muñeco de trapo? Muy vieja. Qué grande, Miguel Bosé. El cumpleañero del día de hoy. Polémico, extravagante, pero un grande igual. Oye, que nos dio tanto meme con ese Sí, regalo en Viña del Mar. por eso. O sea, el regalo nos dio más meme. Polémico, extravagante. Oye, esta es de la primera aparición en Viña del Mar. Me gustan los artistas que son disruptivos finalmente. Se agradece. Y bueno, y por lo mismo también se mantiene vigente Luis Miguel González Bosé, que lo conocemos normalmente como Miguel Bosé, que un día como hoy de 1956 nace y todo lo que ha significado en la industria musical. Y nos vamos a ir con él. El natalicio de Miguel Bosé. Le agradecemos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que estés muy bien, Laura. Con Miguel Bosé nos vamos a la pausa, entonces primera pausa y ya regresamos. Toda una existencia para verme convertido en un buen corredor. Toda mi paciencia día a día para verme cada vez mejor. Ser tercero es perder, ser segundo no es igual que llegar en un primer lugar. Voy a ganar, voy a matarme por llegar. Voy a ganar, voy a matarme por llegar. Voy a ganar, voy a poderlo demostrar. El MAC es una herramienta para gestionar de mejor manera todos los procesos formativos, tanto de pregrado como de posgrado, que nos ayuda a identificar las brechas existentes para poder establecer planes de desarrollo y establecer un mecanismo de mejora continua que favorezca estos procesos formativos que sean de excelencia y calidad en consonancia con el PEI institucional y con lo que queremos ser como una universidad de excelencia. Durante el primer semestre del 2024 tuvimos la posibilidad de analizar en el Consejo de Carrera cómo había sido el rendimiento en el segundo semestre del año 2023. Eso, a través de los indicadores del Sistema de Control de Gestión, nos permitió visualizar que habían asignaturas disciplinares en las cuales necesitábamos poner atención, por lo cual pudimos colocar ayudantías en estas dos asignaturas, lo que permitió que los estudiantes pudieran tener un mejor rendimiento durante el presente semestre. A través de la plataforma Power BI, ¿no es cierto? Nosotros tenemos todos los datos disponibles de todas las cohortes hasta el 2015. Esa herramienta ha sido muy valiosa justamente porque nos permite visualizar dónde se están produciendo algunos de estos nudos críticos y nos permite también conocer el background de los estudiantes. Otro beneficio que ha tenido el MAC en la Facultad de Ciencias Biológicas es que nos ha permitido utilizar esta información para el desarrollo del plan estratégico de la facultad. Hace 1 año y medio comenzamos el rediseño de la carrera para generar un nuevo plan de estudio. Y toda esta información del MAC nos ha ayudado, nos ha alimentado a las reuniones que hemos tenido con el equipo de rediseño para diseñar el nuevo plan de estudio. Es una herramienta que como jefe de carrera la recomiendo. Una vez que uno aprende a utilizarla y a manejar los datos, se vuelve muy valiosa. Para mí ha sido algo muy provechoso, muy beneficioso el MAC. Lo he ocupado ya 2 veces en mi diplomado y me ha permitido beneficios como la capacidad de autorregulación del programa, darnos cuenta cuáles son los nudos críticos que tiene, también tomar medidas correctivas de cómo ir subsanando esos nudos en el programa, y también ha sido una instancia para tener una información más completa de quiénes son nuestros estudiantes y tener un diagnóstico y de ver cómo vamos también implementando metodologías y evaluación.
como programa de doctorado y en conjunto con el comité comenzamos a implementar el modelo de aseguramiento de la calidad el año 2023, en la etapa de diagnóstico y en la etapa formativa, y identificamos algunas ventajas que son importantes. Una de ellas tiene que ver con el proceso de retroalimentación que entrega el modelo. Entrega una retroalimentación del proceso formativo y del proceso de diagnóstico del programa, lo que favorece el proceso de toma de decisiones. Una segunda ventaja tiene que ver con la alineación que el modelo tiene con los estándares de acreditación. Eso permite que constantemente uno tenga presente cuáles son los criterios por los cuales este programa va a ser evaluado cada cierto tiempo. Esta es una invitación a todos los programas, a todas las carreras, de adscribirse a este MAC, porque sentimos que, como ya lo hemos utilizado en enfermería, efectivamente es muy beneficioso para la gestión curricular de las carreras y para el mejor seguimiento de nuestros estudiantes y poder establecer en forma oportuna mejoras para facilitar el recorrido de los estudiantes en su formación. Seré tormento y amor, luz, la marea que arrastra a los dos. Yo y tú y yo. Sí, no dirás que no, no dirás que no. No dirás que no. Yo estaba Nos esperando fuimos con... Ahora. Ahí, suena. Ahí era. Bien. De karaoke. ¿Por qué no ponemos la letra? Claro, sí, claro. Ay, no, si Miguel Bosé tiene lo suyo. Yo creo que tengo más canciones de Miguel Bosé que de Luis Miguel, así como dentro de los populares. No, yo más familiarmente, más Luis Miguel. ¿Sí? Harto más Luis Miguel. Sí, es que a mi familia le gusta la ranchera. Ah. Y Luis Miguel tiene un disco entero de ranchera. Y ese disco es como un imperdible en la casa. Oye, preguntémosle al profe, pues, Ricardo Barra, el director del ¿Cómo Centro está, EULA, profe? profesor. Muchas gracias de nuevo por la invitación. ¿Canción favorita? ¿Tiene canción favorita? ¿Ah? ¿De Miguel Bosé? Sí, Amiga es una, y tiene una versión Chico Trujillo también con el bloque depresivo. Ahí está, claro. Toda la razón. esa jota. Claro, también. Porque... Toda la razón. Ahí la Me vamos había a ver. olvidado por completo de decirle. Sí, claro. Me gusta. Oye, Son esas canciones que permanecen en el tiempo y que tienen este revivir, ¿no es cierto?, con estos nuevos cantantes. sí, nuevos pues los covers, o sea, las Covers. versiones, Las reversiones, las claro. colaboraciones, de todo un poco. No vamos a hablar de música. No, otro día podríamos hablar de música. Ah, Me gusta, mire. me encanta. Vamos a dar los primeros 5 minutos de su próxima invitación para que nos traiga un tema musical. Ya, pues. Claro. ¿Es bueno para el karaoke? Relacionado. No mucho, no para cantar, sino me gusta mucho escuchar música. Ah, ya. Y en particular música de América Latina, chilena también. Qué mucho. bueno. Ah, súper. ¿Artista favorito? Acá en Chile me gusta mucho el grupo Congreso. Ah, mira. Gran grupo chileno. Vamos
subvalorado muchas veces. Formador de pero muchos de nuestros músicos que hoy en día están a nivel nacional e internacional. Sí, también. grande, Muchos pasaron grande. por ahí. Vamos a hacer ahí un especial Ricardo Barra en la música. Pero sabemos, obviamente, todo lo que está pasando a nivel local en relaciones medioambientales y particularmente la comuna de Hualpén. Santuario de la Naturaleza, más de la mitad de la comuna, y que en estos momentos hay preocupación de las vecinas, los vecinos, y usted estuvo formando parte también de una reunión con ellos precisamente. Sí, eso les quería contar. El día martes estuvimos en una reunión con las autoridades de la comuna, fueron diputados, consejeros regionales y una comunidad, yo diría, incluso yo me sorprendí de ver una comunidad súper activa en términos de la voluntad que tienen para proteger el santuario de la naturaleza, porque entienden el valor que esta área de protección natural tiene. Ahora, es bien interesante porque el alcalde planteó, nosotros no estamos contra la venta, estamos a favor de que ojalá el Estado pueda adquirir este paño de terreno de 370 hectáreas, digamos, que se pretenden poner en venta, o que ya están en venta, digamos, del santuario. Y la posición nuestra como EULA, que la expuso el profesor Mauricio Aguayo en esa oportunidad, es que el que la quiera comprar tiene que entender que estamos en una zona que tiene limitaciones, digamos, y una zona de protección. Esa zona de protección está diseñada para la conservación de la biodiversidad acuática, terrestre y para otros servicios que ese espacio natural único en el Concepción Metropolitano presta a la sociedad. Educación ambiental, vi experiencias de ciencia ciudadana, comunidades, los ciclistas, estaba una comunidad completa de ciclistas que están por la defensa del santuario, y a mí me dio mucha energía y ganas de que hay una voluntad en la ciudadanía de defender este enorme patrimonio natural que tenemos, y que probablemente la amenaza que siente la gente es que probablemente ahí se quieran desarrollar ciertos proyectos que no son compatibles con la característica de santuario de la naturaleza que tiene el sector, porque los dueños en general son privados. Ojo con eso. ¿Y es posible que se instale algún tipo de operador turístico en ese lugar? Quizás no una mega estructura, no un edificio, pero alguna persona que quiera aprovecharse de alguna parte para darle un provecho. Es súper buena la pregunta, Matías, porque hay una cuestión que el santuario no ha finalizado, que es su plan de manejo, ¿ya? Nosotros como EULA el 2016 tuvimos un proyecto para proponer un plan de manejo que finalmente no salió a la luz. El 2023 de nuevo se hizo, y sin esa herramienta, esa definición es muy difícil de responderla, digamos, hoy día, con los elementos que tenemos hoy día, porque tiene que tener el santuario un plan de manejo. Existen complejidades con eso porque hoy día la institución pública que se hace responsable de la gestión de estas zonas protegidas en Chile va a ser el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que va a estar bajo la tutela, que está, digamos, de hecho, bajo la tutela del Ministerio del Medio Ambiente, ¿no? Que va a ser la institución que va a tener que, de una u otra forma, aprobar estos planes de manejo que definen qué es lo que se hace con cada espacio de terreno, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el santuario. Recordemos que en el santuario hay caletas pesqueras, que hay gente que vive ahí, etcétera, digamos, ¿no? Se hace turismo de una u otra forma. Un turismo que hasta la fecha, digamos, ha sido un turismo que es más sostenible, observación de la naturaleza, observación de la biodiversidad, que yo creo que debe ser el carácter que esta área natural debe mantener, ¿ya? Son miles de personas, no solo de Hualpén, sino de todo el Concepción Metropolitana, que en el verano van a las playas, que van a las áreas de conservación, a conocer lo que era la vegetación natural de esta área de Chile, ¿no? Y que de una u otra forma hoy día está siendo amenazada, no solo por esta venta, ¿no? Sino por una serie de otras amenazas. El santuario fue creado a propósito de los propios vecinos privados. Acuérdense que toda la parte del museo, que es parte también, ¿no? Fue una propuesta que hizo don Pedro del Río Sañartu y lo dejó como legado, un privado que deja el legado a la ciudad de Concepción, etc. Y claro, tenemos que honrar, digamos, esa responsabilidad que nos dejó Pedro del Río, ¿no? De conservar esta área natural por la importancia que estas áreas naturales tienen para muchas cosas. En las presentaciones que hizo el otro día una chica de una organización de ciencia ciudadana presentaba, por ejemplo, evidencia de monito del monte, que es una especie icónica de los bosques, y que era primera vez que se registraba ahí. ¿Pillaron güiña ahora? Güiña también, de manera que es un reservorio de biodiversidad, y a juicio nuestro ese reservorio tiene que mantener ese carácter. Y como decía al principio, el que quiera comprar algo ahí tiene que tener conciencia
de que la vocación de ese territorio es la conservación. ¿Ya? No es que yo me vaya a instalar con un mall o con una actividad, digamos, masiva ahí, no se puede. Algo no que, se podría, digamos. Que le hacía la consulta el día de ayer, ya estamos preparando un material también en relación a los 35 años del EULA. Este mito urbano, este comentario muchas veces desafortunado, algunas personas de... No, es que el tema medioambiental no va con el progreso, no quieren avanzar, que no se pueden hacer ciertas cosas. Desmitificar eso y generar esa conciencia también de lo que significa nuestro entorno, porque es un pulmón verde que, claro, uno dice, ayuda al Gran Concepción o beneficia al Gran Concepción, beneficia al planeta. La naturaleza no sabe de fronteras y lo que está acá afecta a todo el mundo. No nos afecta solamente a quienes estamos rodeándolo a un par de kilómetros. Cuando uno recorre la historia geológica que tiene el santuario de la naturaleza, toda esa península de Hualpén, en el tiempo geológico, miles de años atrás, fue una isla. Y por lo tanto, y que el río Biobío posteriormente fue rellenando, ¿no? Y por eso cada vez que se hace un orificio, aquí tenemos arena, porque son las arenas que transportó y que ha seguido transportando el río Biobío y que ha ido rellenando toda esta área de la península de Hualpén, fue rellenada con sedimentos del río Biobío en periodos históricos, geológicos. Claro. ¿Ya? Entonces, la biodiversidad que existe allí es una biodiversidad bastante particular, única, de isla, que se fue desarrollando con la historia geológica de esta parte del territorio chileno. Pero lo que yo creo que también la gente entiende hoy día es que conservar esa biodiversidad también nos mejora la calidad de vida. También nos otorga ciertos servicios que son útiles para el bienestar de las personas. Los servicios recreacionales, mucha gente que va a la desembocadura del río Biobío a pasear, etcétera, a observar la naturaleza, que son servicios que no tienen un sentido económico en sí, ¿no? Pero que sabemos que ayudan a que las personas vivan mejor, que estén mejor en contacto con la naturaleza y que aprendan a valorar que es importante conservar estos espacios, digamos, de naturaleza que nos quedan. Nosotros somos afortunados todavía, tenemos una región que se industrializó muy temprano en Chile, ¿no? Y de hecho la creación de santuario tiene que ver con eso. Los vecinos se fueron preocupando cuando empezaron a ver todo el complejo petroquímico que les tocó alrededor, ¿no es cierto? Que es una... dijeron, no, esto tenemos que protegerlo. Los mismos vecinos privados, que eran dueños del santuario. Y se hizo el año 1976, hace muchas décadas atrás, ¿no es cierto? Y ellos promovieron la protección de este espacio natural. ¿Y qué es lo que ocurre hoy en día con todas estas políticas, con un Ministerio del Medio Ambiente, con políticas públicas que van en torno a justamente la sostenibilidad? Pero ¿qué sucede específicamente con el rol del Estado aquí? Porque el municipio es un regalo justamente de un privado, hay terreno privado, hay gente que habita en el territorio también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí con el tema de justamente el rol que tiene el Estado en proteger un área natural que se busca que no se explote para estos fines, que no ocurra algo que pueda dañar la naturaleza? ¿Y cómo se comienza quizás a articular ahí un trabajo más meticuloso en cuanto a qué es lo que está sucediendo, no solo con este territorio? Me acuerdo cuando hace un tiempo atrás, hace un par de años también, Punta de Choro, creo que se llamaba. Sí, en el norte. En el norte, ¿cierto? Donde salía el choro zapato, que el choro zapato es un molusco que ya está casi extinto de nuestra costa, y era gigante, era enorme, y se quería instalar un proyecto, y era algo similar. ¿Qué es lo que pasa con estos territorios naturales y el Estado en particular? La pregunta es bien compleja porque en general como país no logramos resolver eso en los dos proyectos constitucionales que fueron rechazados, ¿no es cierto? Que tiene que ver con un derecho que está instalado en el actual régimen constitucional, que es el derecho de propiedad, ¿ya? Y muchas veces este derecho de propiedad está por sobre incluso, digamos, atribuciones que pueda tener el Estado, ¿no? Porque así está el diseño de la actual Constitución que nos rige. Entonces el Estado, yo diría, hoy día tiene ciertas limitaciones, pero puede hacer más siempre, ¿no? Puede hacer más. Y una expresión de que se puede hacer más es justamente la alternativa que el alcalde de Hualpén propone, que ese pedazo de terreno, ¿no es cierto?, lo compre el Estado de Chile para la protección y conservación de la biodiversidad. No va a ser el caso único en que el Estado compra, ¿no? Esto ha ocurrido en la Patagonia ya, ¿cierto?, y en otras áreas geográficas de Chile donde se ha querido proteger, y la única solución o la solución más viable era que el Estado adquiriera esos terrenos, que a mí me parece una muy buena definición. Pero
El profesor Aguayo el otro día explicaba muy claramente que si queremos proteger efectivamente, porque es un santuario de la naturaleza del año 76, pero todos sabemos que no está protegido 100%, porque hay basurales, hay extracción de cuestiones, hay actividad económica y hay gente que ha intentado en el tiempo de realizar, digamos, crecimientos, desarrollos inmobiliarios, ¿no es cierto? Y la comunidad en general se ha ido oponiendo fuertemente a este tipo de iniciativas, porque el Estado no puede actuar solo, el Estado tiene un aliado que son las comunidades, ¿no es cierto? Que son las comunas, los gobiernos locales, etcétera, para poder oponerse muchas veces a este tipo de iniciativas. Entonces, yo creo que ahí hay una acción que requerimos para que esto se pueda mantener. Necesitamos, primero, un plan de manejo, que se apruebe finalmente, porque eso va a definir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Necesitamos una gobernanza, es decir, qué actores van a participar en definir qué se puede hacer, qué no se puede hacer, ir controlando que eso que dijimos que no se podía hacer no se haga, o que lo que dijimos que se podía hacer se siga haciendo en una forma sostenible. Y ahí está el municipio, las comunidades, los empresarios privados, por cierto, las empresas del sector que también tienen algo que decir en relación a esa área de protección natural. Y por supuesto el Estado a través del Ministerio y otras iniciativas, la academia, por supuesto. La Universidad de Concepción tiene un pedacito ahí, ¿no es cierto?, que es la Estación de Biología Terrestre. Sí, ¿ya? pasadito el que museo. conserva, digamos, un patrimonio vegetacional único, digamos, de lo que va quedando, digamos, del patrimonio que tenemos en esta región. Por lo tanto, todos tenemos un rol que jugar en esa nueva gobernanza, pero también necesitamos los recursos. Sí, una cosa, a mí personalmente cuando conocí la Laguna Verde, era colores verdes, el otro día hablábamos de los verdes, el cambio del otoño, eran verdes que nunca había visto, hojas, formas, y esto citando ahí a Francisco Labarrera, también investigador de EULA, que muchos dicen que la naturaleza es desordenada, no, porque la naturaleza busca su orden, cómo van mezclándose distintas especies, que de verdad es un lujo. Y teniendo eso en contexto, las especies que tenemos acá a nuestro alrededor, lo que significa la investigación, lo que significa el trabajo articulado, porque acá estamos hablando que está la gobernanza local, están centros como el EULA, están los vecinos, donde tenemos una triada, lo positivo de eso, de generar también ese cuidado y lo que se ha generado hasta este momento. Sabemos que falta mucho y claro, y hay preocupación debido a la venta de este terreno, pero en general lo que se generó durante años atrás y que podemos ver actualmente ha sido ese trabajo de las mismas entidades de divulgación científica, de generar también esa conciencia en las comunidades. Yo creo que hay un trabajo ahí colectivo. Y yo creo que la comunidad de Hualpén, que, acuérdense ustedes, en las noticias no aparecía porque tuviera una comunidad unificada frente a problemas, ¿no es cierto?, hace algunos años atrás. Hoy día aparece unida frente a Salvemos a Ramuncho, se llama la campaña, están recolectando sus firmas, etcétera. Pero lo que yo veo es una comunidad de intereses que persigue proteger el santuario, que persigue en definitiva lo que yo digo, el bien común, que es un bien cada vez más escaso en Chile, ¿no? Entonces necesitamos promover, digamos, y yo creo que ahí el rol de la educación ambiental y de estas organizaciones ciudadanas también, por supuesto, nuestro rol, de dar a conocer la importancia que tiene la protección de estos sistemas naturales, porque cuando estamos perdiendo especies en la naturaleza, en realidad nosotros no sabemos qué estamos perdiendo. Si a lo mejor estamos perdiendo la solución para la humanidad a los nuevos problemas de salud que tenemos, algo, digamos, perdemos cuando se pierde una especie o se extingue una especie en la naturaleza. Porque en la naturaleza todos dependemos de todo. Nosotros podemos respirar e incorporar nitrógeno en nuestro organismo porque hay unas bacterias que no vemos que hacen ese trabajo por nosotros. Si esas bacterias no estuvieran, no estaríamos aquí. Doctor, consultarle, en este último tiempo estamos en un periodo político agitado, se viene en el Parlamento y estaba escuchando, por ejemplo, a las posturas de cada candidato. Y al menos ahora ya hay un consenso entre la candidata Carolina Toá y algunos candidatos del otro lado, de la extrema, de hecho, del otro lado, hablando en torno a el tema de los ministerios, la reducción de los ministerios. Entre ellos, el Ministerio del Medio Ambiente, que volvería a ser una subsecretaría. ¿Qué le parece a usted también este tipo de medidas, considerando que todavía hay muchas brechas de lo que hemos abordado aquí en torno a estos temas, a otros temas también? ¿Sería óptimo que volviera a ser una subsecretaría o deberían dejarlo siendo todavía un ministerio? Mi opinión personal, esta no es la opinión de EULA, la opinión personal es que todavía tenemos un Estado que es relativamente frágil, débil hoy día, ¿ya?
Acuérdense del Estado subsidiario. ¿Qué significa que sea el Estado subsidiario? Es una definición que está hecha constitucionalmente en la actual Constitución que nos regula y que se trató de transformar 2 veces y que todos dijimos que no, ¿no? Hubo un rechazo mayoritario de la población, ¿no? Entonces, yo creo que este Estado subsidiario, digamos, es un Estado que de una u otra forma no permite que el Estado ejerza un rol de control y de fiscalización adecuado. Y eso ha sido ya, fíjense ustedes, llamado a la atención del extranjero. Creamos el Ministerio del Medio Ambiente no porque aquí en Chile hubiese la voluntad, sino por una recomendación que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Antes de que nosotros nos incorporáramos a la OECD, ¿saben? Ustedes tienen que crear un Ministerio del Medio Ambiente que tenga peso político, ¿ya? Porque esas actividades de coordinación que tienen, que era la CONAMA, no tenía el poder que tiene hoy día el Ministerio. Muchos de nosotros queremos que ese Ministerio tenga más poder, que tenga más intervención, digamos, ¿no? Pero la restricción es que el Estado chileno es un Estado, a mi juicio, ¿no es cierto?, todavía no muy fuerte, ¿ya? Entonces, esa es la discusión que yo creo que tenemos que tener como país, que es la tensión que se expresa en el santuario de la naturaleza, el interés privado versus el interés público, el interés que nos lleva también al bien común. Esa tensión no la hemos sabido resolver como país. Y yo creo que una disminución del poder del Estado significa una profundización de un régimen que también no ha sido muy compatible con la conservación del patrimonio ambiental y que probablemente va a ser menos sostenible que el que tenemos hoy día. Pensando en esas medidas, bueno, en muchos casos hay que tener recursos. Porque hablamos o nos decía al inicio, profe, que alguna de las medidas puede ser que el Estado compre esto. Sí. Y claro, para comprarlo hay que tener plata y uno entiende que a veces hay otras prioridades, sí, por supuesto, y además los recursos a nivel regional. ¿Qué otras medidas concretas se podrían hacer o teniendo de acuerdo al marco que nos rige en estos momentos para mantener este bien común? ¿Qué podemos hacer para cuidar no solamente lo que está pasando en Hualpén, sino en otros lugares? Justamente el día de la conferencia que hubo en Hualpén, un colega, Rodrigo López, presentó opciones, ¿ya? Y opciones que se han implementado en Chile ya, en la Patagonia, ¿no es cierto?, donde se empiezan a desarrollar fundaciones público-privada, ¿no es cierto?, consorcios donde participan los municipios también, los gobiernos locales, el gobierno regional, donde esta acción puede ser mancomunada. Eso es posible en el régimen regulatorio que tenemos hoy día, articular la acción privada, los mismos sector productivo que está en la comuna, la comunidad local a través del gobierno local, el gobierno regional que debe estar también preocupado por mantener un área de conservación y que presta innumerables servicios a la comuna y a la región. Entonces es posible articular actores públicos y privados para resolver el problema de qué se puede hacer con ese paño de terreno o qué se puede hacer en definitiva con el área que comprende, digamos, el santuario de la naturaleza. Pero eso es una definición que tenemos que hacer en forma colectiva. Y esa es una discusión que yo creo todavía nos falta. Y claro, en Chile estamos observando un ambiente cada vez más crispado, de mucha desconfianza, que yo creo conspira contra estas iniciativas de bien común y de protección. ¿Eso es por falta de voluntad, de falta de instancia? Yo creo que falta de ganas, voluntad y todo eso. Con ganas. Coordinaciones. Pero con las ganas que yo vi en la población. Es que eso no, porque está que se instale en la agenda. Que se instale en la agenda, que sea parte de la agenda. Y de hecho la gente, o sea, el auditorio estaba. Yo me sorprendí, tanta gente y gente de la tercera edad que ha vivido toda su vida en Hualpén y que está súper interesada en que ese patrimonio, a ellos probablemente ya no les queda mucho para servirles, ya, pero saben que les va a servir a las generaciones futuras. Lo mismo ocurre también con el humedal el Vasco da Gama, que lo estábamos conversando otra vez. Hay una vinculación ahí con estos territorios naturales en Hualpén. Profesor, ya vamos cerrando nuestro bloque. Le agradecemos como siempre por estar junto a nosotros, pero usted nos hizo una solicitud y nosotros queremos cumplirla. Nuestro equipo es eficiente. Mire lo que tenemos preparado para usted. Ahí parte de la discografía de Miguel Bosé. Sí. En honor a su cumpleaños, un día como hoy, nace hace 69 años Miguel Bosé. Y con Miguel Bosé y con el profe también nos vamos a la pausa. Que esté muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias. Bailando, hay que coreando. Porque así lo he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo te diré que aunque tengas manos frías te amaré. Con tu mala ortografía
y tú no saber perder. Con defectos y manías te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante. Te amaré, te amaré. Te queremos invitar para este día viernes a las 20:30 horas a través de TVU para una nueva conversa, esta vez con la gran Fernanda Leiva. Hoy, chicos, invitarlos a todos a ver el programa que se viene tremendo. Vamos a estar hablando de la trayectoria, de las cosas que nos gustan, nos apasionan, inspiraciones. Así que todos invitados a seguirlo y verlo. No se pierdan La Conversa, un podcast de Medios UDEC este viernes 20:30 horas y también en nuestro canal de YouTube TVU. ¡Nos vemos! Cada mañana te esperamos en TVU. Con los temas regionales que impactan en tu vida. De lunes a viernes. Desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, matinal siempre juntos. El matinal de TVU. Amiga. Conmigo, ahora que la lluvia se ha llevado el último jirón de tu vestido, ahora que he olvidado lo que soy, recuerdo en el pasado lo que he sido. Oye, parece que el ánimo lo vamos a tener que dar nosotros, porque... Con todo el ánimo. Oye, puso ahí una musiquita... Bloque depresivo. Claro, sí, un bloque depresivo. Un poco. Es que es bloque depresivo. Sí. Lo pidió el profe. El macho. A pedido del profe. Oye, sí, es bueno sí, pero quizás no para volver de la pausa. No. Para otro momento. Sí. Claro, 23 horas puede ser en otro contexto, en otro lado. Oye, veíamos aquí a Galo en pantalla, se estaba sumando porque... Hay novedades. Hay novedades acerca del Festival de Cine Leu. Cine Leu, 25 años y todo lo que se genera desde la provincia de Arauco y finalmente lo que se está generando en la región es parte de las novedades que nos tiene Galo. A ver, vamos a ver. Así es, chiquillos, estamos en el Hotel Araucano en este lanzamiento del Festival Cine Leu. En este instante se está llevando a cabo la rueda de prensa con las autoridades, con la organización, con toda la gente que está involucrada en este ecosistema cinematográfico tan importante para nuestra región del Biobío, en un festival que además está cumpliendo 25 años, una fecha importantísima y donde hay grandes invitados e invitadas. Nos vamos a trasladar por acá, que tenemos una conversación acá bueno, está Gonzalo Fredes acá, productor del festival. Gonzalo, te molesto cortito el lanzamiento, estamos para TVU, comentando los detalles de estas bodas de plata. ¿Cuál es la sensación del equipo con una fecha tan importante? ¿Cómo estás? Muy bien, Galo. Es que es increíble llegar a 25 años, o sea, no son muchos festivales que logran romper barreras. Nosotros rompimos la barrera a los 10 años, después rompimos la barrera a los 20, ya estamos en 25. Siendo calificadores para el premio Oscar, siendo calificadores para el Goya, siendo el festival de cortometraje más relevante de la región. En la región, me refiero a la región latinoamericana, más que solo a Chile. Es el sentimiento de haber hecho bien la pega, de haber trabajado mucho tiempo, de hacer un trabajo de hormiga, de mover todo lo que se pueda mover para poder conseguir la mayor cantidad de recursos, no solo para mostrar películas, sino que también distribuir presencia de público, que el público pueda asistir a las exhibiciones.
Y hemos visto una ceremonia bien particular, muy emotiva, donde se destaca la alianza público-privada, donde hay nueva estatuilla, donde hay mascota. ¿Con qué sorpresa se va a encontrar el público en esta versión número 25? Bueno, la región se viste de Cine Lebu, básicamente. Eso es lo que estamos buscando, más que... esto no es un mérito solo de Cine Lebu, sino que también es un mérito de todas las instituciones que con el tiempo nos han ido apoyando. Entonces, vamos a intentar generar la mayor cantidad de actividades que converjan a la región. Por ejemplo, hacer la clausura del festival en el Salón del Muro, en la Gobernación Regional de Biobío, es un evento, es un hito realmente. La transmisión de inauguración y clausura con la mayor cantidad de medios regionales asociados y todos transmitiendo, también es otro hito comunicacional, pero también es relevante que no solamente las actividades que se realizan en la región del Biobío, solo en Concepción, tengan algún mérito, sino que también estamos hablando de la inauguración en Lebu. Por primera vez se va a realizar una transmisión de esas características a tanta distancia del centro, o sea, de Lebu a Concepción hay 2 horas. Eso como que a veces se dice rápido, pero claro, para Lebu, las cosas que pasan en Concepción es centralismo, de cierta manera. Entonces nosotros estamos aportando un poco a que ese centralismo se distribuya y todos nos sintamos parte de un evento un poco más grande. Bueno, te agradecemos y todo el éxito, por supuesto, para el equipo en esta nueva versión del festival y que siga por muchos años más. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Ahí está Gonzalo, entonces, productor. Vamos a movernos por acá porque está el punto de prensa, a ver si podemos escuchar autoridades. Mira, tenemos a Maritza San Martín acá desde el punto de vista del turismo. Directora, es fundamental este tipo de actividades. ¿En qué se beneficia la provincia de Arauco y en particular Lebu, desde el ámbito turístico, con el festival? Bueno, se visibiliza, sale al mundo, se ven sus paisajes, su gente, la llegada de gente, por supuesto, de turistas, contribuye a la economía local y por supuesto que las personas pueden conocer las maravillas de esta ciudad que tiene una costa preciosa, la cultura pesquera, del puerto pesquero, de los astilladores, de la caverna, de esa playa maravillosa de Millaneco. Así es que por supuesto que es un tremendo beneficio y aprovecho de invitarlos a todos a conocer Lebu para el Festival de Cine, y también para Semana Santa, los ricos mariscos, la gastronomía, así es que es un lugar precioso para estar. Qué mejor que la directora de turismo de nuestra región, ¿cierto?, invite a la comuna de Lebu, provincia de Arauco, que siempre necesita también de reactivación. Así es, toda la provincia de Arauco es un conjunto armonioso de lugares preciosos que combinan cultura, paisaje, naturaleza, aventura. Así que este fin de semana largo de Semana Santa los invito a conocer y recorrer la provincia de Arauco. Muchas gracias, directora. Muchas gracias. Vamos a continuar, mira, a ver si nos podemos mover por este sector donde se está llevando a cabo el punto de prensa. A ver si podemos escuchar un poquito, vamos a poner el micrófono por acá. A ver, Boris, ¿te molesto? Cortito, estamos aquí transmitiendo para TVU, el canal de la Universidad de Concepción. Bueno, coméntanos detalles de lo que va a ser tu participación, una participación importante en estos 25 años de un festival que descentraliza también el país. Bueno, estamos aquí en una entrevista paralela, porque en realidad está hablando las autoridades aquí, pero les puedo contar que vamos a estar estrenando un preestreno, porque es una película que se va a estrenar a final de agosto en los cines, pero esto es un preestreno en el Festival de Cine de Lebu de la película Me rompiste el corazón, la historia de amor de Roberto Parra y la Negra Esther. Cuéntanos detalles de eso, porque ¿quién mejor que tú puede contar esa historia que interpretaste, ¿cierto?, a Roberto Parra, por un personaje además súper icónico, un tanto desconocido, es Berta Obando Roja, no toda la gente sabe la historia de la Negra Esther, lo que pasaba en el bar de luces en San Antonio. Sí, me da un poco de miedo interrumpir aquí a las autoridades que están dando una entrevista, en esta entrevista, digamos, subversiva. No, es una historia muy preciosa que recorre Chile y recorre la poesía y la obra de Roberto Parra, centrándose en su historia de amor más icónica por la que se hizo conocido, que fue la obra de teatro La Negra Esther, donde él cuenta esta relación con Esther que conoce en el cabaret Luces del Puerto en San Antonio. Es una historia súper dramática, pero obviamente, igual que la obra, tiene muchos momentos alegres y mucho de chilenidad profunda.
Además, lo último, ¿cierto? Está la comedia Tengo que también. estar allá, Sí, ¿no? sí, por favor, no hay problema. Tengo que estar allá porque... Ah, bueno, vale. Sí, sí. ¿Autorizado para seguir? Muy bien, autorizado por la directora. Cuéntanos de la comedia que protagoniza Álvaro Rudolphy y también Francisca Imboden, ¿cierto? Va a ser parte también del Cine Leu. Sí, va a estar en el Cine Leu, ¿Cuándo te vas?, que se estrenó en enero de este año. Le fue súper bien en cine, un poquito una vuelta a las salas del público del cine chileno. Así que estamos súper contentos por eso. Es una comedia que trata el tema bastante actual de los hijos que crecen y no se van de la casa. 32 años tiene Natalia, no se quiere ir de la casa. Lo que pasa es que los papás modernos somos muy buena onda. Entonces no era como los papás de antes, que eran súper estrictos. Entonces, no, aquí se hace lo que se dice en esta casa. Mientras vivas aquí, esa era la frase, mientras vivas aquí. En cambio, hoy en día, no, pues somos buena onda, pero traiga a su pololo, traiga a su polola aquí a la casa, nomás, hacemos una saída. Por eso no se van nunca. Este es además un texto tuyo de una obra de teatro, ¿cierto? Que llega a la pantalla. Sí, tal cual. Es una obra que nunca se hizo porque llegó la pandemia. Transformamos en cine y la logramos hacer con bastante esfuerzo, pero súper contentos del resultado. Gracias por la gentileza y éxito. No, muchas gracias. Que esté muy bien. Bueno, si podemos enfocar ahí, por favor, José Carlos, porque están las autoridades, como señalábamos, en este punto de prensa, entregando más detalles de lo que va a ser esta versión de Cine Leu. Todos y todas invitadas a visitar las redes sociales de Cine Leu y poder entonces conocer más respecto a este gran evento cinematográfico. Nosotros en la edición central vamos a tener más impresiones para que puedan conocer detalles de lo que se viene muy pronto en nuestra región del Biobío. Mantenerse al tanto, vamos a estar con novedades en nuestras multiplataformas acerca del desarrollo del Festival de Cine. Sí, todo lo que se genera precisamente en relación al cine en el Gran Concepción y bueno, marcan un hito además liderado por una mujer que yo creo que también es súper relevante destacar en la industria cinematográfica y en la difusión finalmente de estos como seleccionadores de las películas al Goya, también a los Oscar. Importante el trabajo que está en esa materia. Importante el trabajo, Mati, también que ocurre desde la Universidad de Concepción y a raíz en relación a lo que vivimos este 2 de abril, el día de concientización sobre el autismo y en general lo que se vive en la comunidad UDEC. Queremos hablar precisamente de la implementación de la ley 21.545 acá en la universidad. Nos acompaña la directora de Includec, Yasmín Valenzuela, quien además es profesora de Educación Diferencial y diplomada en Discapacidad e Inclusión, magíster en Innovación Social para la Inclusión. Yasmín, un gusto, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, encantada. También nos acompaña quien ha sido destacada de manera internacional. Hemos tenido la oportunidad, acá también. Un lujazo de que ocurran estas cosas, tener personas que realicen este tipo de aplicaciones y que generen un impacto no solamente a nivel local, sino también internacional. Melissa Muñoz, quien es fundadora de Autism App y genera proyecto CDIA de la UDEC. Melissa, un gusto y bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Coméntanos, Melissa, un poco para conocer acerca de este emprendimiento, cómo nace. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar brevemente hace un tiempo atrás, pero ¿desde dónde nace y obviamente cómo se fue desarrollando hasta el punto en el que está hoy? Bueno, la aplicación tiene dos momentos clave. El primero es, mientras yo todavía ejercía como profesora antes de esta reconversión profesional, me doy cuenta que en el post-pandemia tenía muchos estudiantes que habían perdido ciertas rutinas que ya estaban antes establecidas para el resto. Rutinas como cuando saco mi cuaderno en la sala de clases, como ante una instrucción como reúnanse en grupos a trabajar, hay que hacer varias instrucciones como pararse, buscar compañeros, reunirse. Entonces, y me doy cuenta que la mayoría de estos estudiantes están dentro del espectro autista y es como, ¿cómo los puedo ayudar? Si bien suelen ser pictogramas, estos son papeles, son... trabajar con adolescentes, yo decía... Si a mí me pasa y a los chicos también que se nos pierde, que se nos queda, quizás el papel no es la mejor opción, pero la mayoría da con su celular. Entonces quizás una aplicación sí sea algo que les pueda servir. Pero en ese momento yo todavía no tenía las competencias para desarrollar una aplicación, queda la idea, y luego continúa mi propio proceso de identificación. Y cuando ya mi psiquiatra me da el diagnóstico, me da la identificación, me pongo a buscar ayudas para mí. Me doy cuenta que acá en Concepción y en Chile en general hay muy pocos profesionales que trabajan con personas adultas en psicología, en terapia ocupacional, etc. Busco herramientas digitales, me doy cuenta que también están todas pensadas en infancias y ahí es como, ok, hay que hacer algo. Hay que hacer algo.
Y ahí es donde empiezo a desarrollar la aplicación. Claro, cuando nos conocimos yo estaba a punto de lanzar la primera demo. Ahora se va a cumplir el 23 de abril, un año desde esta primera demo que salió para Android. Y ya el 17 de junio, para el Día del Orgullo Autista, lanzo la versión ya para Android y para iOS, la oficial. Ahora sigo en procesos de ir implementando nuevas cosas, aumentar la cantidad de información que hay disponible. Se viene una actualización muy pronto y en ese proceso estoy ahora con la app. De hecho, yo tengo la aplicación porque cuando te realicé la entrevista, Melissa, en octubre del año pasado, comentábamos que hay situaciones o estos pictogramas que no solamente es para aquellas personas identificadas dentro del espectro, sino que nos ayuda, por ejemplo, a la respiración guiada, en caso de necesitar herramientas de relajación, que es súper relevante, yo creo que ahí es vital. Y complementando lo que señala Melissa, Yasmín, ¿cómo ha sido la implementación de esto? Entendemos también que desde la Universidad de Concepción se han generado instancias antes de la normativa, buscando también generar los espacios seguros en diversas materias, pero también esto es primordial considerando todo lo que significa la autorregulación, tener la contención y sentirse seguros también en el lugar que uno está educándose. Sí, mira, en los últimos años a nivel de estudiantes de pregrado ha habido un aumento importante de estudiantes identificados dentro del trastorno del espectro autista y este colectivo ha ido aumentando. Por lo tanto, si bien el año pasado, en marzo, se promulgó la ley 21.545, ya la universidad se venía anticipando ante, por ejemplo, las situaciones de desregulación emocional y conductual. Y el año pasado se formó una mesa que nos permitió en octubre del año pasado lanzar nuestro protocolo institucional de desregulación emocional y conductual, en donde ya dábamos un paso en relación a otras instituciones de educación superior para generar un procedimiento que nos permitiera resguardar a los estudiantes, ¿verdad?, dentro de estas situaciones y prevenir también conductas que fueran más complejas de manejar dentro de las aulas o en cualquier parte de nuestra comunidad. Además, desde hace varios años ya dentro del pregrado y el posgrado, los estudiantes dentro de esta condición pueden solicitar ajustes razonables, que también son parte de los mecanismos y acciones afirmativas que hace la universidad para facilitar el proceso formativo. También en el marco de la ley y las nuevas orientaciones que fueron publicadas hace poco, respecto a la implementación de la ley TEA, en la bienvenida 2025 implementamos la zona de calma, que fue la primera vez que en una actividad masiva, estuvimos trabajando ya en la Feria de Puertas Abiertas del segundo semestre del año pasado, pero este año en la Feria de Bienvenida pudimos formalizar esta zona libre de estímulos para que cualquier estudiante, no solamente dentro de la condición del espectro autista, sino que tuviera la necesidad de liberarse un poco de estos estímulos sobrecargados que a veces tienen estas ferias masivas, ¿verdad? Volumen alto, de música, micrófono, alto tránsito de gente, pudieran estar en un lugar tranquilo, con una luz más tenue y con algunos también ayudas técnicas de regulación emocional, como juguetes sensoriales, también habían mantas de peso y un mobiliario y también un espacio que busca la calma, y por eso se le nombró la zona de calma este año, y la verdad es que fue muy positivo el impacto que tuvimos en los asistentes de ese día. Preguntaban harto, ahí me tocó la oportunidad de estar en esa bienvenida, la del año pasado, y precisamente la del año pasado había muchas personas. No sé el nombre técnico, Melissa, tú me puedes ayudar. ¿Los audífonos que utilizas para...? Audífonos con cancelación de ruido. Audífonos de cancelación de ruido. Andaban algunos jóvenes mechones y se me acercaban preguntando si había posibilidades de bajar la música, y claro, con el equipo ahí generábamos todas esas instancias y buscando también de apoyar en lo que más se pudiera en ese contexto. Y este año, ¿sabes qué? Preguntaron bastante por la sala. Me decían, ¿y dónde está ubicada? ¿Cómo llego? Porque claro, uno entiende... En el segundo piso, en la 214 ahí de la Casa del Deporte, porque uno logra entender de alguna manera, Melissa, porque igual es súper importante desde la primera persona. Uno no está identificado dentro del espectro y claro, trata uno de llevar estos mensajes, pero por eso es tan importante también que sean los protagonistas, las protagonistas que cuenten cómo es vivir finalmente en un momento de desregulación, lo que se requiere y por qué también se requieren esos espacios y por qué se requiere también que en otros espacios, no solamente en lo educativo, lleguemos también a hacerlo parte de nuestro día a día. Sí, o sea, creo que en general
Se agradecen mucho las intenciones que están surgiendo en general de las instituciones, de los distintos espacios por ser más inclusivos, no solamente con personas que somos autistas, sino con distintas discapacidades. Pero si no escuchan la voz de quienes estamos viviendo y quienes sabemos cómo son los procesos que nos pueden generar algún tipo de desregulación o que pueden impedir nuestro acceso pleno a los distintos eventos y espacios, realmente muchas veces estos esfuerzos quedan en nada, quedan cojos de ser lo que realmente se quiere, quedan ahí al debe. Entonces encuentro que es súper potente eso, poner en primera voz a la comunidad, y de hecho en el mismo sentido con el tema de la implementación de la ley tiene falencias producto de eso mismo, de que si bien se escuchó a parte de la comunidad, generalmente padres, madres de niños autistas, siempre no escuchaban en ese momento a los adultos autistas, y yo sé que ahora se están haciendo reparos por poder corregir las falencias que tiene la ley en sentido, o sea, que no tenga nada en el sentido laboral, que yo no pueda pedir ajustes razonables en el mundo laboral asociados a la ley de autismo, sino que tenga que acudir a la ley de inclusión laboral. Es un desafío importante que se tiene que cubrir y que en ese momento no se midió porque no se escuchó. Entonces, creo que ahí hay algo importante. Yasmín, y desde la perspectiva un poco de la conciencia colectiva, de lo que es parte de nuestra cultura. El tema justamente del autismo, del trastorno del espectro autista, como se conoce hoy en día, que igual han habido hartos conceptos que han ido cambiando con el paso de los años. La importancia justamente de una aplicación como esta, porque no solo estamos hablando de autismo en este momento, sino que también estamos hablando de tecnología, estamos hablando de interdisciplinariedad, estamos hablando de, en este caso, una mujer que logró transformar una problemática y resolverla a través de la tecnología. O sea, es conciencia y tiene múltiples impactos, no solo para la gente que usa la app, como le dijo Connie, que también es un poco transversal, sino que también para poder conversar acerca de este tema, ponerlo, decir, mira, existe esta aplicación que va a funcionar, esa aplicación después, oye, mira, el otro día estuve hablando con una persona que conoció una aplicación y empezamos también a conversar en torno al tema del autismo, y eso también instala la discusión y pone justamente uno de los temas ahí en conversación. Sí, de todas maneras, un poco a propósito, pensaba que el día de ayer conmemoramos el Día de la Concienciación del Autismo. En ese sentido, creo que todas las innovaciones nos ayudan a disminuir un poco las brechas de participación. Ya esta aplicación nos permite visibilizar que existen hoy día niños, niñas, adolescentes y adultos que tienen ciertas necesidades para interactuar en los diferentes ámbitos, en educación, cuando necesitan acceder a un servicio de salud. Y yo creo que en la medida que nos hacemos conscientes que primero nosotros podemos hacer algo para cambiar la cultura, es decir, podemos difundir, podemos compartir información de las redes sociales, podemos educar también al otro que no comprende mucho la condición o que dice o tiene prejuicios. Ya, yo creo que igual esto es algo que nos permite hablar como con la familia respecto a todos estos estereotipos que hay, que un poco los hemos consumido de las películas, ¿no es cierto?, en donde tenemos una idea de qué es una persona autista y finalmente al ser un espectro ese estereotipo no alcanza a cubrir este espectro de personas que existe. Entonces, eso por una parte. Y por otro lado, respecto a las aplicaciones, bueno, nos damos cuenta que el autismo es algo que es transversal, que es lo mismo que sucede con la discapacidad. Son temas que transversalizan todos los ámbitos y por eso el abordaje tiene que ser intersectorial. Y desde ahí que tenemos que sumar tecnología, profesionales, el ámbito académico, todos somos parte para poder generar cambios. Y una aplicación es una herramienta súper útil porque además, lo hemos comentado con Melissa, esta es una herramienta hecha por una persona autista para autistas y eso también le da como en el fondo... Claro, enriquece el diseño porque el lenguaje digital es bastante natural en muchas personas que están dentro de la condición y por tanto se hace mucho más fácil de usar. Y la verdad es que yo he explorado la aplicación y he tenido la oportunidad de conversar con personas autistas que la han explorado y han ocupado casi todas las herramientas que trae. Entonces, súper útil. Súper útil. Sí, que nace desde la zona al país y al mundo. Y comentábamos fuera de cámara, Melissa, bueno, te ha tocado participar en diversas actividades a nivel internacional, reconocimiento por la revista del MIT, lo que ha significado para ti también esta
creación de la aplicación, pero en general también compartir otras realidades en otros países que uno dice, oh, sí, probablemente en Europa están más desarrollados y más avanzados que en Chile en estas temáticas. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo ha sido también estas participaciones? Y en general, ¿cuál es la temática o las, no sé si llamarlo dificultades, pero todavía los desafíos que nos quedan a nivel mundial, que me imagino que son muy similares a lo que nos pasa acá en el territorio nacional? Bueno, respecto a la experiencia internacional, claro, me tocó ir a España a presentar la aplicación en un congreso con un póster científico. Y claramente uno cuando viaja a Europa piensa, acá tienen que estar a años luz de lo que tenemos nosotros. Y me llevé la grata sorpresa de que no es así realmente. Si bien lo que te comentaba, cuando yo llegué al aeropuerto estaban muy bien preparados, acceso preferente, muy bien señalizado todo. Cuando llego a este congreso me doy cuenta que todavía era todo muy asistencialista, desde lo que nosotros profesionales creemos que ustedes necesitan, muy empaquetado y sin escuchar realmente a las comunidades. De hecho, las personas que estábamos participando del congreso, que éramos autistas, éramos muy pocas y la mayoría internacionales, personas que veníamos desde fuera. Y claro, fue una sorpresa que me pesó en su momento, que leía los otros pósteres y decía, pero esto es ofensivo incluso. Es ofensivo porque estás decidiendo por mí, que es algo que no solamente se habla con el autismo. El año pasado, para el Día de las Personas con Síndrome de Down, se habló mucho de una campaña que se hizo que era, oye, si te pido un margarita, me das un margarita, porque soy una persona adulta con decisión. Sí. Que fue muy popular. Sí, me acuerdo y efectivamente eso todavía pasa. Pero claro, acá en Chile siento que estamos avanzando bastante bien en eso, de que las comunidades autistas adultas principalmente se están empoderando mucho. Nos estamos empoderando mucho de dar nuestra opinión, de mostrar que somos personas que tenemos un desarrollo vital tan válido como los demás, y también con eso apoyamos mucho a las familias, que las familias muchas veces, por los prejuicios sociales que bien decía Yasmín, creen de que sus hijos no tienen un futuro claro. Y hay un futuro posible con apoyos, como todas las personas en realidad que necesitan apoyo, y todos vivimos juntos en sociedad. Y asimismo ahora tengo el siguiente desafío, que es poder ir al Congreso de Autismo de Europa en Dublín, donde también puedo presentar la aplicación, también fui seleccionada. Y así poder mostrar lo que se hace también desde América Latina, desde regiones, en este caso en Chile, del sur del mundo, que para mí es un orgullo tremendo. Y eso en realidad como respecto a lo que se viene, y tengo esperanza de que ese congreso, donde está mucho más valorado la opinión de personas autistas, no me pase lo que hablábamos un poco de España. Y bueno, y va a estar también... Ay, sí, ahora la próxima semana en el Made in Concept. Efectivamente hay un panel relacionado con accesibilidad radical, en el cual voy a estar presentando también. Y donde eso también para mí es súper emocionante cuando estoy en un escenario, en una parte, por mucho que eso me cueste bastante enmascaramiento. Claro. Para mí es súper significativo poder decir, sí, yo soy una persona autista que está acá diciéndote y esta es nuestra realidad. Obviamente entendiendo que como es un espectro tan grande, mi realidad no es la misma que de otras personas, y eso también es algo súper válido. Y de hecho cuando fui a Perú, alguien destacó eso mismo. Probablemente no soy la primera persona del que ha ganado el premio que esté en el espectro, pero yo fui la primera que lo dije en el escenario. Claro. Y para mí eso igual es súper importante, porque estamos mostrando otra... Y que estás identificada, porque me quedó muy claro también cuando tuvimos esta conversación, muchas veces hablamos y nos equivocamos y se entiende, nos falta todavía para avanzar, de hablar del diagnóstico, del identificarse finalmente, de poder encontrar esa respuesta ante ciertas situaciones que se estaban viviendo durante toda la vida y que yo creo que a todos nos pasa en distintas esferas, así como seré yo, les pasará todo, pero llegar con una respuesta finalmente despeja un poco toda esta... Claro, sí. No solamente con autismo, con atención divergente, con altas capacidades, con un montón de cosas que... Claro, para mí cuando me preguntan la importancia de la identificación, ya sea tardía o no, es que uno encuentra respuesta a preguntas que se hizo durante toda la vida. Y la mayoría, lamentablemente, llegamos... Bueno, hay gente que llega porque sus hijos fueron identificados, que es como el camino más bonito, pero hay muchos otros que llegamos por colapsos emocionales importantes. Años de terapia, años sin respuesta, miles de diagnósticos, hasta que en realidad la respuesta era mucho más sencilla y te permite entenderte, encontrar herramientas adecuadas, poder adaptarte a un trabajo bien y tener una vida plena.
Oye, chiquillas, tenemos que lamentablemente parar la entrevista. La contingencia nos está llamando. Vamos a ir a ver lo que está ocurriendo en torno al menos las repercusiones desde el plano nacional, qué es lo que va a suceder. Tenemos declaraciones desde el gobierno. Esto está ocurriendo en vivo y en directo acerca de lo que son los anuncios de aranceles globales por parte de Donald Trump. Continuaremos con nuestra entrevista, pero vamos a escuchar al ministro. Su antecedente a ese proceso. Entonces, pasando a Chile. La medida anunciada señala que los productos que Estados Unidos importe desde Chile, y aquí hay que señalar que se trata de bienes, porque toda la medida se aplica solo a bienes, no se refiere a servicios, tendrán que pagar el arancel mínimo base de 10% para ingresar al país, a Estados Unidos, al igual que los demás 94 países listados. Sin embargo, hay productos importantes en la canasta de exportaciones de Chile a Estados Unidos que quedarían excluidos por ahora de la lista de aranceles, como el cobre y la madera, como decía, en función de estas investigaciones especiales. El arancel de 10% aplicado a Chile es el mínimo base para todos los países del mundo y no responde a ninguna acción específica de nuestro país, pues no hay ningún país que se exceptúe de la medida general arancelaria. Hay quienes han tratado de interpretar el 10% que estaba puesto en la columna de la derecha en la tabla que presentó el presidente Trump. La verdad es que ese 10% está ahí simplemente porque la columna la columna de la izquierda, porque la columna de la derecha tenía el 10% base, pero ese 10% que aparecía como tarifas que se aplican a Estados Unidos, incluyendo manipulaciones de tipos de cambio o barreras comerciales, en el caso de los países que tienen 10% no tiene ningún significado que podamos reconocer. Asimismo, hay que destacar que el comunicado de la Casa Blanca, en que se argumenta sobre la justificación de las medidas, no tiene ninguna mención a Chile, como sí la hay respecto a un número importante de países, varios de ellos de la región de América Latina. Como gobierno lamentamos profundamente estas medidas, particularmente el hecho de ser objeto de un arancel que no parece tener justificación. Estas obedecen a una visión del comercio mundial como un juego de suma cero, que Chile, por cierto, no comparte, ni menos le ha tocado experimentar, considerando que las exportaciones han sido un motor importante del desarrollo de nuestra economía durante varias décadas. Es ilustrativo contrastar el hecho de que al mismo tiempo de que en Washington se anunciaban estas medidas por el presidente de Estados Unidos, el presidente de Chile estaba en la India con el canciller y una delegación empresarial buscando abrir ese enorme mercado a las exportaciones chilenas a través de un tratado de libre comercio. Por lo tanto, Chile esa orientación a la apertura al comercio mundial la va a mantener porque cree que es un camino importante al crecimiento y al desarrollo de los países. Dado que los aranceles son impuestos a las ventas de productos importados que deben pagar los compradores locales, el primer impacto que estos aranceles van a tener va a ser sobre la economía de Estados Unidos. Las primeras estimaciones para las medidas anunciadas apuntan a que el nivel de precio en Estados Unidos se podría incrementar en cerca de un 1,5% como resultado de estas medidas. Ahora, el grado de traspaso en la cadena productiva de Estados Unidos al consumidor, por cierto, va a depender de los márgenes con los que actúen las empresas y otros factores. Los productores locales en Estados Unidos se van a ver perjudicados porque van a tener que pagar más caro por insumos importados. Pero mientras mayor sea la absorción de esos costos adicionales por parte de las empresas en Estados Unidos, al mismo tiempo mayor va a ser el efecto negativo sobre la actividad económica. A raíz de esto, varios organismos internacionales y bancos de inversión ya habían venido revisando al alza las proyecciones de inflación para Estados Unidos, por un lado, y a la baja las proyecciones de crecimiento para ese país. Ahí estaba el ministro Marcel en vivo y en directo, parte de lo que ocurrió tras estas repercusiones producto del anuncio de aranceles globales por parte de Donald Trump. Nosotros, Connie, nos comenzamos a despedir. Antes, sí, brevemente quería, Yasmín, preguntarte acerca del lenguaje.
de la inclusión en materia del lenguaje, de la educación en general. Brevemente, obviamente. El lenguaje crea realidades. Claro, el lenguaje crea realidades y también por ahí cómo cambiar quizá alguna forma en la que nos referimos, en la que hablamos, para tener también una inclusión justamente en nuestro lenguaje, la forma de expresarnos. Y trae varias expresiones afirmativas para pensar en el colectivo de personas autistas, que es uno también digamos, de los términos que más ellos han solicitado que se utilice, ya persona autista. Hay términos que no deberíamos usar como el autista o persona con autismo o que sufre autismo, porque en el fondo le quitamos la categoría de persona, nos focalizamos en la condición y generamos términos peyorativos. Entonces hoy día, si bien la ley establece que podemos decir personas con trastorno del espectro autista porque tiene un diagnóstico asociado, las comunidades hoy día nos han pedido que hablemos de personas autistas. Así que esa sería la invitación y el término a utilizar por parte mía. No sé si la Melissa quiere agregar algo más, que es parte de la comunidad, pero está dentro de los encargos que se nos han hecho desde las mismas comunidades de personas autistas. Totalmente de acuerdo. No con autismo, autismo. Sí. Y Melissa, como persona autista y como adulta que está generando también ese impacto, aprovechar esta instancia, lo que tú señalabas de lamentablemente todo esto que se genera a través del temor de padres, madres, de lo que pueden apoyarse también a través de la aplicación y aprovechar de hacer esa misma invitación a descargarla, no solamente a aquellas personas autistas, sino, insisto, a todas. Redes sociales, invitación, aprovecha. Sí, bueno, les invito a que conozcan Autistap. Es una aplicación hecha con muchísimo cariño, que prontamente estaré lanzando una nueva actualización y la idea es poder seguir siempre construyendo más al respecto. Es una aplicación sin fines de lucro. La aplicación es totalmente gratuita, por lo cual la pueden encontrar en Android y en iOS, en Play Store y App Store. Van a encontrar hasta el momento 9 herramientas disponibles. Y también, si quieren apoyar el desarrollo de esta aplicación, que obviamente es gratuita para ustedes, pero a uno le cuesta dinero generarla, también dentro de la fanpage de Autista pueden encontrar los canales de donación para que me puedan ayudar a seguir creciendo y fomentando este producto hecho acá en Concepción. Y además tiene un gato. Uy, sí, qué linda. Sí, todo el mundo me pregunta por qué el gato y la verdad es que simplemente es porque yo tengo 2 gatos que estuvieron en todo este proceso conmigo. Pero también mucha gente que me ha mandado que existen teorías de que los gatos tienen comportamientos muy parecidos a nosotros como personas autistas. Mira. Ese tema de la selectividad con las personas a las que se acerca, el tema de cómo reaccionan ante los ruidos. Se van al tiro si algo están ahí molestos con el ambiente. De hecho, como dato anecdótico, siempre me dicen que yo y mis gatos reaccionamos al mismo tiempo cuando hay un ruido externo. Como que saltamos los 3, como suricatas. Muy además, Chococat... Se parece a uno de mis gatitos. Aguanta y los gatitos, que te vaya muy bien, Melissa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ambas por acompañarnos en esta tarde, que ya nos empezamos a despedir. Sí, regresamos el lunes, Connie. Mañana vamos a estar ahí con programación especial. Sí, vamos a estar con programación especial, acompañándoles junto a ustedes, claro, porque mañana nos vamos de celebración. Hay que decirlo. Hay celebración, 28 añitos. No nosotros, el canal. No, ojalá tener los 28 añitos nuevamente. Aprovechen de enviarnos un mensajito a través de las redes sociales. Vamos a tener programación especial el día de mañana, así que atento ahí @tv_televisión. Pero atento también a la edición central de hoy, 20 horas.